Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Así tenemos que andar. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Por eso usted gócese lo más que puede, porque Cristo está vivo. Aleluya. Para Dios en Cristo Jesús, dice, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Dice que no lo tiene que gobernar, hermano. Que no le tiene que dar el gusto de que reine el pecado en su cuerpo mortal. De modo, dice, que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Por eso no tenemos que estar allí como en un velorio. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No vaya a confundir. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Ok, si obedecemos al mal, obedecemos a Dios. Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preciosa la palabra de Dios, que si usted allí donde tenemos el libre de decisión, ¿verdad? Aleluya, ser esclavos del pecado o ser esclavos de la justicia para Dios. Gracias a Dios porque nos libertó, hermanos. Santo es el Señor. Y como yo veo que algunos ya ofrendaron, hermanos, santo es el Señor. Gloria a Dios. Para que así podamos dejar al hermano, porque se nos lleva bastante tiempo preguntando, queriendo saber más, ¿verdad? Entonces hay que darle tiempo, ¿verdad? Para que así. Pero lo bueno es que usted y yo atesoremos la palabra en el corazón, porque de nada serviría que le entre por aquí y salga por el otro lado. Entonces estaríamos como perdiendo el tiempo. ¿Y qué dijo el Señor? Que aprovechemos bien el tiempo. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Dios mío, que hemos traído, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque nos has dado semilla para sembrar y pan para comer, mi Dios. Gracias, Señor, por esa misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios mío. Padre precioso, tu palabra dice, Señor, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, Señor. Y siempre te he pedido, Señor, que nos enseñes a orar, que nos enseñes a pedirte, que nos enseñes a escuchar su voz, entender lo que nos dices y a obedecerte, Padre glorioso. Ayúdanos, Padre de la gloria, porque queremos también recibir de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, afina nuestros oídos, Padre precioso, para que podamos escuchar su voz, entender lo que nos dices y a obedecerte, Señor, ya que tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y ellas te siguen, Padre. Oh Padre precioso, así que te damos gracias, Padre de la gloria, por esa semilla, Dios mío, y ayúdanos cada día a regarla con paciencia, Señor, a regarla, Padre de la gloria, con buenas actitudes, con buenas acciones, Dios mío. Padre precioso, en esta hora, Dios mío, yo no conozco las necesidades de mis hermanos, pero tú las conoces, Señor. Así lo dice su palabra, que antes que te pidamos, tú ya sabes de qué necesidad tenemos. Padre de la gloria, santo, abre esas puertas. Yo no sé, Señor, si hay alguno, Padre de mis hermanos, que esté, Padre de la gloria, santo, esperando algo de ti, Señor, aleluya, santo. Yo sé, Señor, que contigo es solo sí y amén, Padre de la gloria. Padre precioso, ayúdanos, Padre de la gloria, para poder, Padre eterno, atraer, Señor, esa provisión, Señor, a que se manifieste aquí, Padre, naturalmente, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das lo que te pedimos, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias, mi Dios. Oro por el hermano Mario, Señor, lo pongo en tus manos, Señor, que seas tú usándolo, Señor, de una manera especial, Padre de la gloria. Háblanos a través de él, Espíritu Santo. Sabemos que estás en medio de nosotros. Tu palabra lo dice, que donde hay dos o tres, ahí en medio de nosotros, dice su palabra, Dios mío. Creemos a tu palabra, porque no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, quédate, Padre, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bendiciones, hermano, y voy a dejar a mi hermano, aleluya, santo, con nosotros, y pongamos nuestro, ¿verdad?, oído bien atento para lo que Dios nos quiere hablar. Gloria a Dios. Gracias, hermanas, bendiciones. Le damos toda la honra y le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como leemos, ¿verdad?, en Romanos 6, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús, amén, amén, en donde el Señor le ha placido que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Así que pues en una de las cosas es de que ya oraron por el servicio. Ahora viene la disposición del que va a dar la plática. Sí, es la disposición que nosotros también
lo hagamos verbalmente y con nuestra propia boca, que nosotros nos pongamos en la mano del Señor. Y pues gracias, mi Señor, por este privilegio, Señor, y me pongo en tus manos. Señor, usa mi boca, usa mi persona, Padre Santo, para tus propósitos. Para el día de hoy traemos, ¿verdad? Ya sabemos el título básico, ¿verdad? El título básico sabemos que es líder, discípulo de Cristo. Ese es el básico. Ahora, cualidades de carácter. Cualidades de carácter de un cristiano. Hemos venido hablando en los puntos anteriores que es la disposición de cada uno de nosotros darle al Señor para poder nosotros tener el crecimiento, porque el que da el crecimiento es el Señor. El que moldea nuestro carácter es el Señor, conforme Él va formándonos. Juan capítulo 1, capítulo 1, en especial el verso 12, nos está diciendo allí, si lo comenzamos desde el verso 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el 12 dice, mas los que le recibieron, aquí nuevamente volvemos otra vez esa palabra, y los que creen en su nombre. Sí, y los que le recibieron, y luego dice, y creen en su nombre, ¿les dio qué? La potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estamos viendo las dos características principales para que nosotros podamos ser hechos, para que el Señor trabaje en nosotros. Estaba yo platicando precisamente esto con un hermanito del trabajo que apenas acaba de descubrir, se destapó, se quitó la máscara, que es evangélico, y precisamente le dije, ¿qué entiendes tú por ser hechos? ¿Sí? Entonces quiere decir que nosotros seremos formados, moldeados. El Señor trabajará en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestras, ¿cómo te diré? En nuestras maneras de ser, nuestra personalidad, para hacerla y moldearla conforme a su Hijo, para que nosotros verdaderamente podamos reflejar el verdadero ser que Él creó desde un principio. Desde un principio Él, ¿verdad?, miró a hijos que traían ¿qué? Sus cualidades, su personalidad,
Por eso es de que los hijos buscan ser como los padres. Sí, todo hijo busca ser como su padre y hasta lo arremeda hasta cómo caminan. No sé si han dado cuenta. Y luego después cómo hablan, cómo se mueven. Eso es una actitud natural. Así nosotros lo mismo cuando hemos nacido, hemos primeramente recibido al Señor, lo recibimos y creemos en su nombre. Eso nos da, ¿verdad?, esa facultad de ser formados, y nosotros tenemos que ser como el ejemplo que nos dio Jesucristo, como un hijo. Él dice que se humilló hasta ser siervo. Entonces tenemos que ver la personalidad de Jesucristo, en la cual ese es el modelo para todo seguidor, todo hijo de Dios, porque después dice en el 13, los cuales son por voluntad, los cuales no son por voluntad de hombre, de varón, ni de sangre, ni de carne, sino de Dios. La voluntad de Dios que tuvo en esa persona. Así que allí no hay de que la voluntad de este hombre quiso que esta persona fuese esto, que tuviese, ya habíamos hablado de los nicolaitas y lo que es esa religión tradicional. Testimonios hay muchísimos en donde es que mi papá, mi mamá eran religiosos y ellos quisieron que yo fuese. Encontramos muchos ejemplos y testimonios, que para que fueran monjas, que para que fueran sacerdotes, y que porque yo tengo tíos y tengo primos y tengo familiares que son obispos, y son todo ese tipo de cosas, y por eso entramos al seminario y nos volvimos. No. El Evangelio dice que son los que creen y recibieron y serán formados, y también dice que se les dio dones y se les dio ministerio a quien tenía que darle el Señor, ministerio dado por Él, escogidos. Por eso dice que en Pedro son nación santa, pueblo escogido. Entonces, las cualidades y el carácter perdón, ¿qué son de aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre? Esas cualidades o esas propiedades de esa persona, de ese seguidor de Jesucristo, y nos da una promesa, que no seremos que no seremos esclavos más del pecado. Así que Él no se va a enseñorear, no nos va a gobernar, sino más bien nosotros seremos ¿qué? Seremos líderes para sacar a aquellas personas de donde están metidas. Como líder, como persona preparada por el Señor, trabajada por el Señor y usada por el Señor. Pero también nosotros tenemos que venir nosotros a recibir explicaciones para que nosotros podamos seguir teniendo ejercicio en nuestra mente y en nuestro espíritu, para tener cosas en qué pensar. Entonces, nuestras cualidades vienen siendo, número 1, atención.
Tenemos que poner atención. Poner atención tanto en nuestra personalidad, poner atención a lo que nos está rodeando, poner atención a lo que está sucediendo en el momento en que estamos, en cualquier lugar que estemos. Tenemos que poner atención. Ya habíamos platicado un poco de esto de la atención, ¿sí? De tener nuestros ojos espirituales abiertos. Siempre trabajando, porque tenemos que ver y saber qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Siempre tenemos que tener atención también en la otra parte de que lo que se refiere a la atención hacia la demás gente. Es bien importante porque vamos a ver cómo se las voy a explicar esto. Es bien importante cuando sucede esto. Miren, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que han tenido ciertos problemas familiares fuertes? Podemos llamar dos tipos de problemas familiares fuertes. Dos que pueden ser muy fuertes. Personas que sufrieron una crisis, de un divorcio, de una separación. Son cosas que verdaderamente la persona no quiere a veces escuchar, o a veces quiere desahogarse. La persona a veces quiere hablar, pero a veces no encuentra quién pueda escucharle, quién pueda poner y prestar el oído, porque muchos prestan el oído pero no prestan la atención. Y esa gente dice: no me estás poniendo atención. Y necesitamos que nos pongan atención, que nos escuchen con el corazón. La defunción, que se les haya muerto un hijo, un pariente, ¿sí? Un ser querido, un ser amado, y a veces tampoco les ponemos atención, o a veces no sabemos cómo tratar ese problema de esta otra persona. A veces no lo sabemos. A veces pensamos que el preguntarle, ¿verdad?, para que saque todo lo que trae, a veces pensamos que es atraerle más dolor, es traerle más, ¿cómo te diré? Como que alcohol a la herida. A veces no sabemos cómo tener esa atención a estas personas que están pasando por esas situaciones. Pero atención también no solo ser, pienso yo, Dígame. es como atención también a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo no pongo atención en mis acciones, yo nunca me voy a dar cuenta que estoy actuando mal, porque tal vez no me estoy poniendo atención yo misma, como me porté con fulano. Ok, entonces aquí entramos en el otro. Atención a lo personal, ¿sí? A nuestras cosas. Esto de aquí de atención, esta de atención abarca muchísimo. Tiene muchísimas de dónde podemos agarrarnos. Atención hasta inclusive de nuestra manera de vestirnos. Atención inclusive hasta de cómo hablamos. Atención inclusive de cómo tenemos nuestra casa. Ahí podemos agarrar y todo eso nos va a hablar. Póngale, por ejemplo, el Señor nos manda que nos deshagamos de muchas
muchas cosas según la palabra, pero póngale, si yo no pongo atención en mi vida espiritual, póngale, Dios lo bendice a usted. De repente yo ignoré lo que sentí en mi corazón y pude haber sentido envidia de usted, y por no poner atención que la palabra me dice que no debo de permitir eso en mi vida, puedo decidir vivir con esa cosa aquí, porque si yo pongo atención sé que la tengo que sacar. Bueno, entonces, ya en las áreas espirituales, ya para poder llegar a ser como Dios, como los hijos que sean. bueno, eso es parte de la ley. De la ley de Dios. Y eso y de dónde parte la ley de Dios? Parte de los 10 mandamientos. Ahora, Éxodo capítulo 20, en donde nos habla acerca de no tener envidia. Vamos al Éxodo capítulo 20 para decirles claramente en cuál verso. Éxodo capítulo 20, verso 17. Porque el codiciar entra también la envidia, porque nosotros queremos eso, pero como no lo podemos obtener, envidiamos. El Señor ya nos enseña aquí, ¿vale? Pero pienso que por no ponernos atención de lo que nosotros estamos sintiendo, como que nos acomodamos a vivir con eso. Entonces, precisamente es que eso es verdad, eso es real. Es por eso que el discípulo de Cristo, ¿sí?, el Señor tiene que moldearle, ¿sí?, el carácter en ciertas cualidades, en ciertas áreas de su carácter, de su manera de ser, de su manera de vivir. El Señor tiene que trabajar en esas áreas, porque es el único que nos puede convencer y nos puede abrir los ojos para poder ver eso. Porque nosotros vamos y le decimos a la gente, y la gente a veces hasta piensa que nosotros queremos estar sobre de ellos y que hace esto y hace aquello, y eso a la gente muchas veces no les gusta. ¿Por qué? Porque tienen problemas con lo que se le llama la autoridad. Tienen problemas de autoridad, y eso siempre se refleja desde un principio, desde niños, la autoridad de los padres. Por eso cuando llegan a la edad de adolescentes se quieren desligar de todo lo que sea órdenes y mandatos. Yo ya soy grande y a mí nadie me tiene que decir nada. Allí es donde entra precisamente Satanás para trabajar en esa área. ¿Sí? Entra en ese carácter, en esa cualidad, en esa parte de nosotros que no nos deja ver que estamos trabajando mal y que estamos actuando mal. Sí, ahí es donde nos empieza a vendar. Por eso es de que a veces no podemos ver que estamos pensando mal, que estamos diciendo mal, que estamos hablando mal, que estamos actuando mal. No nos lo deja ver, y si lo vemos no nos interesa. ¿Por qué? Porque así es como supuestamente nos sentimos libres. ¿Pero libres de qué? Pues libres de la autoridad. Sí, entramos en una parecido como anarquismo. ¿Qué es anarquía? La anarquía es precisamente todo lo que vaya relacionado antisocial, antileyes. ¿Sí? Anarquía es en donde no existen leyes, y eso es una de las partes muy importantes que tiene el satanismo. ¿Sí? En las iglesias satánicas no se prohíbe nada. Allí desfógate como tú quieras. Y eso es donde también en las pandillas también supuestamente les dicen: tú aquí puedes hacer lo que tú quieras. Y por eso es que jalan muchos jóvenes, lo sacan. ¿Por qué? Porque se quieren liberar, no quieren lo que viene siendo el sometimiento a las autoridades, sometimiento a los padres, sometimiento a los maestros, sometimiento a la sociedad bajo las normas
que la sociedad impera para que haya orden. Entonces el anarquismo es todo lo contrario a orden. Bueno, entonces ahí es donde podemos hablar muchísimo, podemos hablar mucho de lo que viene siendo la atención. Ese carácter, esa parte de nuestro carácter. Ahora entra la otra. Esta viene siendo la base y el fundamento de lo que viene siendo la ley de Dios. Obediencia. Esa es la parte fundamental de lo que viene siendo el reino de Dios. Si obedecieres, dice Isaías, comerás del fruto, gozarás de la tierra que yo te doy. Si obedecieres a mi voz, si obedecieres. Esa es una de las partes que nos cuesta a muchos, aún de adultos, obedecer y hacer esta parte, esta cualidad de un carácter, obediencia. Y a veces el Señor trabaja con nosotros en la obediencia, e inclusive hasta con personas ajenas a nosotros que nos vienen y nos dan órdenes. De repente, de cierta manera, nos dieron una orden y de repente sentimos dentro de nosotros que algo raspó, que eso raspa, eso duele. ¿Cómo yo le voy a hacer caso a lo que me está pidiendo? Señor, yo precisamente hoy anduve ahí llegué a lo que viene siendo el autopartes, ¿verdad? De los carros que tienen allí, ¿verdad? Para sacarle partes, ¿verdad? Viejas. Entonces, yo andaba revisando a ver si había, ¿verdad? Carros que fueran como el mío para sacarle partes. Y andaba caminando y de repente salió uno, oye, préstame un dado 10 milímetros. Y yo venía caminando, lo venía escuchando y pensando, meditando, analizando rápido, ¿no? Sí o no, si se lo presto, si no se lo presto, puede pasar eso, si no se lo presto, si se lo presto, esto y esto. Y venía, y él venía, ¿sí tienes? Le digo, sí tengo, pero no lo traigo aquí, lo tengo allá afuera. Entonces, bueno, se lo presto. Y después de allí brincó a un desarmador, brincó a esto, brincó al otro. Total que casi ya le pongo toda la caja allí. Ahí está toda la caja de herramientas, ya búscala. Pero en eso yo estaba, ¿verdad? Precisamente en eso pensando, ¿no? Dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este hombre me salió en este momento? ¿Qué estás trabajando en mí y qué me quieres enseñar? Pues aquí está, a lo que iba yo a venir a hablar. ¿Qué es lo que yo estoy? Entonces en eso yo estaba, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Me está raspando, me está doliendo, estoy sintiendo que estoy siendo usado y a la vez abusado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues al concederle un pequeño dadito del 10, terminé prestándole hasta la racha, la extensión y otros cuantos dados y unas cuantas pinzas, unas cuantas llaves. Dije, todo comenzó con eso. ¿Sí? Y yo de repente sentía eso de que estoy siendo abusado, estoy siendo usado. A le tengo que cobrar, porque ya no fue un ladito, sino ya fue toda mi herramienta. Pero dije, no, Señor, no tengo que hacer eso. Y estaba en esa pelea. Sí le voy a decir. Luego ya al final me dice, ¿tienes cables para dar corriente? Dije, ay, mira nada más hasta con eso, y tengo que darle corriente. ¿Me entiendes? Pero eso fue una lucha de repente con mi carne, con mi personalidad, en un momento dado. Al llegar del punto que le decía, servirlo a usted mismo.
Exactamente, estábamos en eso. Y yo lo venía viendo desde el principio que me sale y me pide. Sí, Yo lo porque, veo. perdón, porque él desde luego iba a sacar herramientas, él tenía que haber llevado sus herramientas para, si sabía lo que iba. Exactamente. Él tuvo que tener que llevar sus herramientas, pero no llevaba nada. Como Dios para probarlo lo hizo. Pues fue precisamente eso fue para probarme, ¿no? En cierta parte fue para probarme, ¿sí? Para ver qué es lo que yo iba a hacer, qué es lo que yo iba a decir, cómo voy a comportar. Claro, yo sentía dentro de mí la pelea, la lucha, de que no, aguántate, no debes de hacer eso, pero yo sentía eso fuerte dentro de mí. Entonces estaba yo viendo eso, dije, no, pues le voy a cobrar, pero si no, yo me quedo con el dinero, no estaría tampoco malo. Señor, yo te lo doy a ti, queriéndome justificar en un momento dado. Entonces, sí le voy a cobrar, pero ese dinero no me lo voy a quedar, me lo voy a llevar para la iglesia. Me estaba justificando. ¿Qué es lo que hay todavía dentro de mí? ¿Qué es lo que hay dentro de uno? ¿Sí? Por eso es que les digo, a veces son situaciones que de repente surgen. Entonces allí es donde nosotros tenemos que estar despiertos, con los ojos espirituales, viéndote a ti mismo, qué es lo que está sucediendo y hasta dónde tú puedes permitir que en un momento dado la otra persona te esté usando. Pero él no traía nada lo que era nada, pero terminé dándole todo. Sí. Imagínese, él como dije, el Señor de vivir por fe. Y eso es lo que yo estaba viendo en ese hombre, aunque de repente me llegaba así un olor como a hierba. Dije, este aunque hace hierba, pero tiene fe. Y luego de repente gritaba, estaba por acá, y pasaba por allá uno y le gritaba, ¡hey, unos cables! Yo lo veía, dije, este está haciendo como dice la palabra, grita, clama, pide. Y desde allá gritaba él y esto, y pasaba otro por allá, ¡hey! Además me le quedaba viendo y dije, si este fuera cristiano, verdaderamente esa fe, hombre, movería montañas. Pues sí, porque dice que hay impíos que hacen cosas de obras de cristianos y cristianos que hacen obras de impíos. De impíos, sí, exactamente. Y eso también lo estaba yo leyendo ahorita en Eclesiastés. Pero hermano, esa fe está muy rara también. Porque fe, dice la palabra, que es lo que no vemos, y él ya le había visto que usted anda herramientas. No, pero él no se puso a pensar que iba a encontrar a alguien allá que le iba a dar todas sus herramientas que iba a necesitar. Y entonces yo le dije, no la tengo yo aquí, la tengo yo allá afuera en la camioneta. Aquel sí como que se enojó y se gustó, le digo, hasta se enojó ahorita ya. Porque no la traigo ahorita aquí a la mano, lo quiere decir rápido. Sí, bueno, pero entonces, ¿qué era la obediencia que yo tenía que hacer? Pues obedecer para irle a traerle la herramienta que necesitaba. Aunque ahí era algo contradictorio como para un ser humano natural. Para una. Es decir, ya no vivo yo. Ahí es donde sí me acordé también de esa. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Porque si no, yo creo que aquí ya lo hubiera hecho, ¿sabes qué? Quédate, ya nos vemos. La obediencia también es una práctica. Sí. Pues eso es lo que estaba haciendo él. Él estaba siendo practicado, pero él tenía la opción de decir no o obedecer. Exactamente, esa era la opción. Por eso es de que cuando yo me lo encuentro y me pide eso, rápidamente en mi mente la puse a trabajar al 100. Sí, o no. Y si le digo que sí, va a pasar eso. Si le digo que no, va a pasar esto. Pero él viene atrás de mí, eso, lo otro, y sí, ¿no? Hermano, perdón, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, usted le pide a alguien un favor, pero se lo hace gritado. Bueno. Como que no lo hizo. Aquella persona. Es que a mí me pasó algo ayer, miren el trabajo. Viene un señor, bueno, yo con él nunca, siempre habíamos hablado las cosas de Dios con él, pero estaba yo sentada haciéndole una carta que una muchacha me pidió que le ayudara a hacer una carta de poder que iba a mandar para su país. Y entonces me puse yo ya casi en la hora de salida.
Y vino un compañero y agarró las cajas, miró que venía el patrón, no estaba haciendo nada, entonces agarró lo que yo estaba haciendo y lo fue a colocar. Se derribaron las cajas, ¿va? Y entonces vino él y dijo, ¡ey! Ustedes dejen de estar sentadotas ahí, dije, levántense a recoger esas cajas. Dije. Perdón, le dije yo. Entonces dijo, sí, dijo. Le digo yo, sí, me dijo, levántense, me dijo. Les están pagando para que trabajen, vengan a recoger esas cajas. Así, me dijo. Ay, hermano, a mí como que me jalaron la oreja. Yo le dije, miren, me disculpa, le dije yo. Pero usted a mí no me grita, le dije yo. Una, le dije yo, que para pedírmelo me hubiera hecho de favor, le digo, porque no fui yo, le digo, quien le puse a caja ahí se le cayeron. Otra, lo que usted no es mi patrón. Pero después le dije, discúlpeme, le dije. Pero sí, me molesté porque uno para pedir un favor, ¿verdad? Se pueden levantar ahí, me recogen las cajas, por favor. Como le dije yo, y entonces, pero yo, las orejas como que me las jalaron así. Porque es que le hizo así, nos manoteó enfrente de nosotros así. Es lo que les digo, que de repente entonces, surgen momentos en donde nosotros y así tenemos. en un segundito, ve, porque él, yo no sé, porque deja de estarle haciendo eso a esa mujer ahí, me dice, eso no es tu trabajo, me dice. Pero, hermano, pero vos espiritualmente, ¿cuál es el mensaje que crees vos que Dios le hubiera gustado que le contestaras al hombre? Porque allí claro. donde, por ejemplo, Eso es lo que estamos entrando, por eso es que ahí donde dice el hermano, donde estás hablando él pudo vos. decir no, pero sabía que Dios estaba aquí. Entonces, en el caso tuyo, es Dios el que importa ahí. No, Entonces, pues sí, pero es tu lo que estamos reacción. hablando, ¿verdad? La reacción que uno se ve. Entonces, lo que estamos hablando. Pero yo, es que lo que no me gustó que él me gritó feo. Algo Y que de ahí me claro. dio Dios allí en tu Déjeme, corazón. dijo, de estar haciendo eso, me dijo que, mire, le digo, así como usted me ha pedido favores que se los haga en hora de trabajo, se los he hecho, Se le así se los estoy haciendo a él. Ay, Dios mío. Y de ahí, discúlpeme, le dije yo, con todo respeto que usted se merece, le dije, discúlpeme, le dije, pero a mí no me hable así, le dije, la próxima vez. Y me dice, vaya, me dice, ¿cómo? Pues que él a todos los trata mal ahí, a todos les dice, hey, solo anda tomándole foto a la gente si la haya sentada y todo. Pues yo con él nunca había tenido un percance así, pero no sé, ahí estaba yo y ahí él se fue a Es que es cuando menos lo esperas. Y de Ahí repente es cuando así, menos pero lo yo no esperas. sé, pero de repente sentí como que me jalaron las orejas. Yo le dije, con todo respeto que usted se merece, discúlpeme, le dije. Como que le Pero- echaron gas allí a gas butano, ¿verdad? Para prender la fogata y En un ratito así, mire. Entonces de ahí dije yo, Dios mío, no, pero es que siempre él así ha sido. Él estamos sentados, y busquen qué hacer, que no sé qué. Yo todo el tiempo calladita. Y me dice aquella, ¿por qué le pediste disculpas? Yo le hubiera arrancado los 4 dientes que tiene. Me dice aquel, no, le dije yo, pero es que yo a él siempre lo he respetado. Bueno, no le dije nada malo, Leo, pero no debió de venirlos a gritarle. bueno, en una parte no debió, pero precisamente es parte de lo que viene siendo nuestra formación, ¿sí? Utiliza a los impíos para formar a sus hijos. Utiliza, sí, y utiliza precisamente esa lija. Por eso es lo que está diciendo ella, que ahí es donde nosotros tenemos que vernos. Pues yo siempre he sido obediente. Así Dios me ha ido formando a mí. Yo siempre he sido obediente en que me dice, fíjese que quiero cambiar a tal cosa. Sí, pero como los otros ya saben, a mí conmigo me pueden pedir todo lo que quieran, le digo, mientras no me griten. Entonces ahí Está la cosa. Ahí está lo que viene siendo tu límite. Ajá. Sí, allí. Porque mientras no me griten, le digo, porque ahí le dije al patrón, conmigo yo te hago todo lo que tú quieras en el trabajo, pero nunca me grites, le digo, porque tú eres mi patrón, pero yo me merezco respeto como tú te lo mereces. Así le digo yo al patrón también. Entonces, ahí donde tú acabas de decir, tú eres mi patrón, ¿sí? Pero no me grites. Ok, allí en ese punto vamos a ver esto. El patrón puede tener de repente sus momentos de locura. Dicen por ahí sus 5 minutos de loco, en donde de repente se le salen los gritos, ¿sí?
No sabemos, ¿verdad?, qué es lo que haya pasado. Quizás, vamos a suponer que a veces decimos, ¿verdad?, cuando son hombres, ¿verdad?, no te dieron de desayunar, ¿verdad?, no te dieron lonche, ¿verdad?, entre hombres, ¿verdad?, decimos, no te mandaron lonche, por eso andas enojado, ¿verdad?, y por eso vienes y nos gritas. Sí, ¿no? Sí, entonces, no sabemos qué situación le haya pasado quizás unos minutos atrás. Quizás haya platicado con un cliente, le hayan bajado, pues quizás la producción o la venta, o se le haya caído de repente. Él viene y de repente, ¡pum!, explota. Y nos grita. Y a nosotros que no nos gusta que nos griten. Se va a ir a gritar al que más no le gusta que le griten. Porque pero fíjate que a mí no me gusta que me griten, y a mí nunca nadie en el trabajo me ha estado gritando, pero hasta ayer. Pero tienes que romperlo, porque si no vas a andar con ese cuidado que hasta que te des por vencida que se el día de ayer. Pero ¿por qué no me gritan? Porque siempre se los advierto antes. Entonces, el día de ayer estaba precisamente, ahorita que acaban de tocar este punto, ¿sí?, que como no te gusta que te griten, te van a gritar. Las cosas que a nosotros no nos gusta, Dios nos va a meter allí. Sí, eso es. Lo que a nosotros no nos gusta, Dios nos va a meter allí. Precisamente. No, es que siempre no me ha gustado que me griten, siempre se lo advierto antes. Pero lo que pasa es de que todavía Dios no ha trabajado en esa área. No, mira que te andas cuidando de esa área, por eso les advertís con tiempo, porque te andas cuidando esa área, hasta que seas invencible, hasta que ya no puedas dominar, controlar todo ese tipo de cosas. Yo no les voy a decir una mala expresión o algo, no, claro que pero claro les digo, pídame de favor las cosas si quiere que yo se las haga. Al contrario. Porque sabes tu temperamento. Ajá. Conoces tú tu temperamento. Entonces Dios también lo conoce y lo sabe. Pero en donde, cuando el Señor va a trabajar en una de las áreas de nosotros, ahí nos va a meter, y son cosas que a veces no nos gustan. Y son las cosas que no nos gustan. Ahí va a trabajar el Señor. Porque va a primero trabajar. conmigo era con la paciencia. He sido bien impaciente. O sea, me gustan las cosas rápido, como que dice pero drive-thru. ahora no, como que ya. Driveway. No, es que sí, he sido muy impaciente. Pero gracias a Dios ya no. Es que bueno, ahí ya esa área ya está. Ahora vamos con otra, dice el Señor. Porque Sí. ahora vamos con otra. Cuando digo Pero ya me no. quería, digo yo, Dios mío, porque en uno así, mire, ya casi en la hora de salida. Y ahí el Señor va y nunca, no sé, pero Él no era tanto conmigo, no que es como con la otra muchacha, la verdad no sé. Al principio yo tenía ese que era que yo no bromeaba con nadie, porque si me decían una grosería yo no le podía hablar. Y una vez pasó con mi hermano mayor, yo no sé cuánto tuve yo que no. Y una bromita que no era de no, pero me estuvo, que yo he aprendido como Dios me ha ido formando. ¿A quién va a usar Dios para formarnos a uno? Más triste para mí, porque estamos el que está casado, a uno de los dos usa. El que quiere vivir para Dios, ese va a pagar un precio. ¿Qué pasa? Ahora ya no me puedo dar el lujo, porque yo descubrí que era Dios y que el diablo, yo le abrí una puerta si yo permanecía enojada con él. Entonces, ¿qué hice? Descubrir y hay que rendirnos a él y decir que haga lo que haga. Ahora yo me voy y le digo yo a veces a él, le digo que usted no me conoció en aquellos tiempos, cuando me hacían una cosa, yo no le hablara, le digo yo, Mi abuelo la castigaba, la regañaba, estaba una semana que no le hablaba ni le daba café. Sandra, déjeme café. No, me entregaba así, y yo sabía que me iba a dar, me daba, pues lo que me iba a dar, y me entregaba la taza, no, iba otro y se lo daba. Entonces, y yo era diferente, a mí me castigaban, ¿verdad, Sandra? Porque yo fui bien maltratada por mi abuelo. Me castigaba y me decía, no, dame café. Iba cantando yo para la cocina, yo el café, aquí está el café. Y bien ordeñada. Pues en esa semana también hice lo mismo. Allí en el trabajo un compañero, no me acuerdo qué fue lo que hizo. Yo le digo, ¿sabes qué? Agradécele a Dios. ¿Por qué? Porque me conociste con Dios, porque si me hubieras conocido antes como yo era, te desaparecía. Sí, entonces, o sea, lo dije en esa semana, ¿no? Y o sea,
de una cierta manera, ¿no? O sea, entre juego y chiste se lo estaba diciendo, ¿no? Qué bueno que me conoces ya cambiado, por Dios. Porque si no me hubieras conocido antes, te desaparezco. Y le digo, te hago chandinga. ¿Sabe, hermano, que se me está viniendo ahorita a la memoria que por eso en las iglesias de aquí, fíjense que no se conocen sus errores, el hermano con el otro, porque no hay este tipo de discipulado, donde cada quien exprese cómo era esta persona antes y el otro comparte cómo era el otro. Y así uno se va aprendiendo a conocer y va siendo testimonio del otro, porque tal vez el otro no está diciendo lo que le hace falta. O posiblemente a esa persona le está sucediendo en ese momento, quizás se está tratando el Señor con su carácter en la manera como tú dices, ¿vale? de que te griten. ¿Qué puede hacer? ¿Será mi carácter? ¿O Sí. será...? No, es tu carácter, tú sabes tu temperamento. Tú sabes cómo es tu temperamento, tú sabes cómo eres en ciertas cosas que no te gustan. Entonces, aquella persona quizás está también, ¿verdad?, trabajando en eso, el Señor con él, y él de repente dice, pero ¿por qué me están pasando a mí esas cosas? Y él no lo entiende, pero cuando estamos así, como ahorita, ¿verdad?, de que el Señor trabaja de esta manera contigo y te va a meter en donde no te gusta y va a estar en eso allí donde no te gusta. Si no te gusta que te griten, ¿verdad?, o que te estén dando órdenes de cierta manera, o que no te gusta, ¿verdad?, hacer cierta cosa, ahí el Señor está poniéndolo constantemente. Y a veces las personas dicen, pero ¿por qué? Muchos cuando comienzan dicen, pero si a mí antes no me iba así. No, pues no lo veías, pero te iba peor. Pero ahora lo ves, que te está pasando todo, que te pasa que ya se te cayó el carro, que ya te corrieron del trabajo, que no te quieren en tu casa y todo eso, pero no te querían tampoco antes, nada más que pues te soportaban. Sí, pero yo mi aspecto es que conmigo, como le digo, si a mí me dicen, Danunia, tráeme eso, me pueden mandar 20 veces, lo que sea, obediente la mujer, pero lo único que no me gusta es que me digan gritado, anda a hacer tal cosa, así. Así como con órdenes, ¿no?, de militar, ¿no? Ajá, como que me digan, vea, y me griten. Quiero que lo hagas así, y a veces hasta ponen los deditos, ¿verdad? Y a mí trató el Señor con eso, precisamente, que hasta me ponían así gente. Mira, yo haces así rapidito, yo por pero esto tuvo que tratar el Señor conmigo de esa manera, porque eso no me gustaba. Eso es lo único, a mí sí me, o sea, si me dice a mí, ahí voy. En ese aspecto yo nunca he tenido, pero yo les digo, sí, gustan que yo les haga lo que sea, y hasta que me quite los zapatos se los quito, pero a mí, díganme de buena manera. Entonces, en obediencia, ¿qué podríamos poner en obediencia? Aún sean difíciles nuestros patrones. Exactamente. Dice que hay que ser obediente. Obedecer aún hasta esos patrones difíciles, ¿no? Ay, sí. Entonces, ahí es donde está una de las cosas, ¿no? En la obediencia. Porque todos pueden obedecer, pero está como aquel niño que era inquieto, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Y que hay que quedarte sentado, y hay que quedarte sentado. Y de repente, ¿verdad?, dice, ya, así me gusta que esté sentado. Sí, estoy sentado, pero dentro de mí estoy brincando. Sí, estoy obedeciendo, pero dentro de mí. Estoy brincando, haciendo lo que yo quiero. Sí, lo voy y lo hago. Sí, hago esto, hago lo otro, pero dentro de mí no te lo estoy haciendo. Está como, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de los dos hijos, ¿verdad? Hijo, ve a mi viña a trabajar. Sí, yo voy, y no fue. Y aquel que dijo no, y fue y hizo las cosas. Entonces, ¿quién fue el que obedeció, verdad? ¿Quién hizo la obediencia? Así lo mismo, ¿verdad? El niño está sentado, pero dentro de él está brincando. Su corazón no está de acuerdo con lo que está haciendo. Entonces, ¿verdad? La obediencia, pues, tiene que ir junto con el corazón. ¿Qué tanto en nuestro corazón estamos verdaderamente ardiendo cuando nos mandan a hacer una cosa? ¿Qué tanto verdaderamente nosotros lo hacemos? Por eso dice, hacer las cosas no como para el hombre, sino como para el Señor. ¿Con qué amor, con qué sencillez nosotros vamos a hacer las órdenes
que se nos está dando. Y eso es precisamente en obediencia, el crecimiento en la obediencia, ¿sí? Aún en las cosas más difíciles. Entonces, pasamos a veracidad. ¿Qué es veracidad? A ver, rápido, celulares. Veracidad. ¿Celular? Es que no No trae este pilar. Felicidad es como una grosería. Una grosería. Veraz. Verás. Ser una persona veraz. ¿Qué es veracidad? Una persona verdadera. Pero, ¿qué áreas? ¿Qué áreas trabaja la veracidad? No la verdad, porque la verdad nos lleva a una cosa, pero la veracidad. No es lo que propone, lo hizo y hasta que lo hace, lo acaba, ¿no? Es precisamente cuando la persona dice que va a hacer las cosas. Algo así, tiene palabras, lo hizo. Es precisamente Hay un versículo, si no estoy equivocada, es Dios veraz. que sea Dios veraz ¿Verdad que sí? y todo hombre sea mentiroso. Ah, Ahora, Dios. Veracidad es lo que es la cualidad de lo que es verdadero o eso veraz. yo que para mí pensaba como que algo verdad. Sí, es algo verdadero. dice, no es pero verdad. dice que es cualidad. Es la cualidad de lo que es verdadero o veraz y está conforme con la verdad y se ajusta a ella en un valor moral positivo que busca la verdad. Cualidad, es una cualidad que busca ajustarse. Ajá, dice que el significado de la veracidad dice que es algo que se ajusta a todo lo que es verdadero, ¿verdad? O sea, no es lo que me dijo. ¿Qué es ajustarse? Ajustarse, yo pienso, póngale que Dios nos manda que seamos veraz, ¿verdad? Ajustarse a lo que debe estar. Es precisamente dejar a un lado nuestros pensamientos, nuestras creencias, dejar a un lado lo que nosotros pensamos y creemos que eso es verdadero y amoldarnos, apegarnos, a alinearnos a lo que se nos está diciendo conforme a una regla que ha sido formada para verdaderamente definir qué es verdad, qué es la verdad. Ahora, vamos a lo que es la verdad. ¿En qué área en qué áreas? ¿Sí? Dice que es la capacidad de alguien de decir la verdad, ser sincero, honesto, franco y tener buena fe. Estamos viendo demasiadas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? El de que es que, ¿cómo dijo? Una persona que es que. Honesta. Número uno, una cualidad. Honesta. Luego dice ¿qué? Franca. Luego, entonces, estas son cualidades que esa persona ha venido desarrollando. Por eso yo les decía, la veracidad, pero ¿en qué línea? La honestidad es en cuanto a lo que viene siendo lo económico, monetario. Franco es, Sincero. ahora, sincero. Y tener buena fe. Lo que es franco, o sea, lo que él no le anda dando rodeos para decir algo. ¿Sí? Sincero, que no juega. Sí, que está con unas personas y no está, como la otra vez les decía, coqueteando con el pecado. Sino que, ¿sabes qué? No me gusta eso. ¿Sabes qué? Pues discúlpame, pero yo me voy. Es franco a lo que tiene que decir. Sincero, no está riéndose ni tampoco está haciendo muecas de que está bromeando.
Ahí está la sinceridad. De buena fe. Lo sincero para mí es que si nosotros lo demostramos aquí, que somos honestos, o sea, que no vamos a andar hablando a espaldas de ninguno, ni de nosotros, ni de todos. Esa también es parte de lo que es la sinceridad. Que seamos sinceros. Si vamos a hablar, de frente, pues si le lo Precisamente estábamos con ciertas personas que no concuerdan con nuestras enseñanzas, ¿verdad? Nuestras, ¿cómo se llaman? Nuestra tradición, que viene siendo la palabra del Señor, y somos francos y decirle, ¿sabes qué? No me gusta eso. Entré a una tienda hace rato, y estaba un niño, le digo, hola, y le toco la cabeza. Me dicen, ¡hey, no me gusta! Fue franco y fue sincero y directo. El niño, ¿no te gusta? Le digo, ok, discúlpame. Eso es ser franco. En ese mismo momento, le digo, no me gusta. Pues ya lo sé. Sí, entonces, bueno, son cualidades de un carácter. Cualidades que se van a ajustar ¿hacia dónde? Hacia lo que es la verdad. Entonces, para saber qué es verdad, digo yo, cuando yo no le creo ni en bendito. sí, no le creo ni 10 pesos de eso yo le creo. Sí, porque Entonces, es ajustarse a la verdad de ese momento. Estamos hablando de, en tiempos de ser honestos, de ser francos, de ser sinceros, de esa buena fe de que yo le creo, de que voy a creer en ti, lo que tú estás diciendo, voy a creerlo, aunque no estoy seguro. Ahí no entra creo que sí entra la oración. En vez de irle a decir una cosa a una persona que le va a doler, la va a dejar herida, se va a sentir mal después. ¿Por qué no ora mejor por la persona? Bueno, de que vamos a tener que orar por ellos, vamos a tener que orar. Eso también es mejor porque yo creo que todos tenemos defectos. claro, todos tenemos defectos. Entonces, por eso es que estamos hablando de que las cualidades de un líder, porque todos tenemos defectos y tenemos Dios quiere, defectos. pero Dios quiere formarnos al carácter de Él. por eso O sea, porque Ahora. usted vio cuando hablaba Jesús a sus discípulos, les hablaba directo. A los religiosos les hablaba, pero sin con dureza. Al pueblo que no conocía les hablaba con amor y les explicaba las cosas. ¿Se me entiende? Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que saber. A veces ser francos es algo más duro, pero hay que saber con quién vas a ser más franco. Por ejemplo, póngale un ejemplo. Bueno, un ejemplo que salva. El hermano, yo pienso que es un hermano maduro. Yo pienso que si él viene directo a mí también, yo ya sé que yo no tengo que guardar. Si él viene directo y me dice algo directo, yo ya sé qué conducta delante de Dios debo de tener, porque se supone que mi corazón tiene que estar ya lleno del amor de Dios. Para Dios, o sea, yo puedo decirle, yo pienso, hermano, yo no sé, pero yo le puedo decir, pero usted, hermano, no me gustó tal cosa. Entonces, ahí es franco. Pero que ser franco es Es más duro. como estar actuando mal. No, es una Porque cosa yo más también, yo dura. a veces hay algo que yo no, y yo le digo, tal cosa a mí no me gustó, o lo que no me gustó. Eso es ser franco. A veces, un día andábamos comiendo en un restaurante y me preguntó el manager, ¿cómo sentiste la comida? La verdad no me gustó. ¿Por qué razón? Por esto y esto. Y los otros le dijeron, uy, pues que ¿por qué? Mira que no sé qué, le hubieras dicho que estaba buena. Era mentira, no estaba buena. Entonces estás cambiando la mentira por ser franco. Porque sincero. Pero según hay gente que uno cae mal por eso. Porque le digo, yo no le estoy diciendo mentira, a mí no me gustó. Entonces le dije yo, él me dijo ahí, ¿cómo estaba la comida? ¿Te gustó la comida? Ah, ¿te acordás aquella vez que fuimos a comer que era La graduación.
Ajá, entonces yo le dije a él, no me gustó. Pero allí dice que lo opuesto de veracidad es la mentira. Dice ahí, lo opuesto de veracidad es mentira. Es la mentira. Entonces, ¿verdad? Estamos viendo esto que es veracidad, esta cualidad de un cristiano maduro. ¿Sí? En esta cualidad de veracidad encontramos, yo a veces dibujo, ¿verdad? Un árbol que trae sus ramas. Entonces venimos aquí con veracidad, pero la raíz de veracidad es la verdad. Entonces de veracidad surge una rama que viene siendo honestidad. Surge otra rama que viene siendo franqueza. En esta honestidad surgen otras palabras que vamos a definir qué es honestidad. ¿Sí? La honestidad. Acá también surgen otras ramas, ¿verdad? Para definir qué viene siendo franqueza, qué viene siendo sinceridad y todo ese tipo de cosas que nos va a llevar a veracidad y que es la verdad. Pero toda esa gente se refiere a la obediencia. No, ese punto de obediencia ya lo pasamos. Sí, ya estamos en otro punto, que es veracidad. La veracidad. Sí, ya estamos en este punto de veracidad. Yo entiendo que lo que quiere decir, pienso yo, no sé, que ella que quiere decir que es por obediencia que quizás usted va a ser honesto. Sí. Es por obediencia a Dios que usted va a ser franco. Bueno, volvemos al árbol. Sí, nuevamente volvemos al árbol. Sí, entonces, aquí en este árbol, que viene siendo amor, podemos encontrar que es ser obediente. Podemos encontrar acá lo que viene siendo veracidad. Podemos encontrar acá lo que viene siendo puntualidad. ¿Sí? Todo este árbol forma, con todas estas cosas forma el árbol y el fruto de cada una de ellas. Entonces podemos encontrar también lo que viene siendo por aquí la rama de gratitud, que viene siendo por el mismo tronco que es el amor. Porque amo, agradezco. ¿Sí? Por obediencia, pues, Y por obediencia, exactamente, por obediencia hacemos todo esto. Ser sinceros, ser verdaderos, ser puntuales, ser honestos. Sí, porque todo eso de ser respetuoso también, pero todo eso viene siendo por un mismo tronco, que viene siendo porque Dios nos manda para que seamos obedientes y hagamos como Él nos ha enseñado. Pero es que hay unas verdades que son más difíciles de tratar Dios con nosotros. Por ejemplo, la hermana dijo respetuoso. Pienso que es una cualidad como bien facilito de hacerlo. Pero, por ejemplo, honesto es bien duro. Pero si usted por obediencia, porque hay gente que le dice, no, dile que no estoy, ahí no está siendo gente, ahí no está siendo honesto. O alguien tal vez no fue honesto con usted y se fue mal y no fue honesto. Es más difícil. Respetuoso es una conducta que usted tiene que saberse comportar respetuoso, pero una acción que sale de aquí del corazón de nosotros es la que está bien difícil, pero no imposible si nosotros queremos que Dios la haga. Pero todo eso lo vamos a hacer por querer agradar a Dios, Ajá, por obediencia. Por obediencia. Sí, porque nosotros no hacemos las cosas por querer estar agradando al hermano o al fulano, al mengano. No, que yo pienso, porque yo a veces también me pongo a pensar, yo de Dios mío, yo me pongo a pensar, pero por obediencia a ti lo voy a hacer. Exactamente, entonces ahí estamos honrando. Estamos dando Aunque honra. no los guste. Pero a veces yo digo porque hay cosas que tal vez a mí no me gustan, pero yo a veces digo, Señor, por obediencia a ti. Pero es que el problema es que siempre vamos, por ejemplo, usted ponga, tal vez el hermano hay cosas que no le gusten de mí, pero póngale que también hayan cosas que no me gusten a mí de él.
Es igual que no hayan cosas que no les guste a ustedes de mí, pero también en mí hay cosas que no me gustan de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dijo la palabra, soportándose unos con otros. Pero Eso por es eso el- es que la Biblia dice que tenemos que soportarnos unos con otros porque tenemos diferente carácter. Diferente Exactamente. carácter. Entonces mi carácter con el de ella no es el Ajá. mismo. Por eso es de que yo les estaba diciendo, de repente no sabemos qué es lo que le pasó a este jefe, Ujú. qué es lo que sucedió que de repente explotó, Ajá. ¿verdad? Y nos hizo algo que no nos gustaba. Entonces, por amor, tengo la comprensión. Pero a veces uno, ¿verdad? Que Pero claro que surge, bota. De repente también a otro se nos sale, de repente. Y cuando dices, ay, ya batí. Pero a veces hay gente que tal vez los ofende, pero tal vez en un momento de cólera, pero tiene la valentía de ir a pedir una disculpa. Entonces Pero Dios habemos personas inventó que no. precisamente eso, el arrepentimiento. Para que ahí va trabajando en la humildad, Pero hay gente que dice, ¿y ahora? Porque se arrepintió, si ya me ofendió. Pero porque ¿Pero por qué precisamente, lo hacemos? Por obediencia a Dios. precisamente porque también no tiene ese tipo de conocimiento, ¿verdad? De que Dios nos dio esa arma de arrepentimiento y de poder ir a pedir perdón. Pues sí, porque ahí el que quiera decir... Es que a veces nosotros tal vez sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿no? A veces lastimamos a las personas. Tal vez con una frase o con alguna palabra que a veces hacemos sentir mal a las personas, pero no tal vez es porque queremos hacerlas sentir mal. De repente. Hay dos. Sí, una que lo hace sin querer y otra cosa es cuando dices, le voy a dar por la palabra. Ajá. Te lo voy a ir a... Sí, Sí, porque. el jefe dice, ahorita voy a ir sobre de aquel, te la voy a regañar. Sí, pero lo está haciendo con propósito. Pero a veces que no lo hacemos con propósito. A veces. Entonces depende, ¿verdad? Cuando uno dice ser Sí, honesto, porque ¿verdad? a veces no entiendo por qué el patrón, siempre que me encuentro con él, como yo nunca me ando riendo, o sea, me dice, es nada, ¿estás enojada? No. ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? No. ¿Por qué? Porque te miro que no te sonríes. Luego hay a la otra muchacha que tal vez está riendo. ¿Y tú por qué te ríes? Ay, Dios mío. Así es, entonces. Podemos seguir con orden. Pero quiero avanzar porque todavía hay muchas más cosas que podemos hablar acerca del día de hoy. Bien, vamos a seguir con el establecimiento. Establecer en nosotros. ¿Qué es establecer? ¿Por cuál página va? Ese es no estoy usando ese. No estoy usando ese. Mire qué bonito lo que dice el 1 Tesalonicenses 2, 3, 5. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ahí sacó todas las cualidades. Ya estábamos una vez estuvimos hablando de lo que era la impureza. Sin error. ¿Por qué no había error? Porque estaba sometiéndose. ¿Qué es lo que Pablo leía? No leía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él leía lo que era la Torah. ¿Qué es la Torah? ¿Cuál es la Torah? Dígame cuál es la Torah. La Torah. ¿Qué es la Torah? Dígame los 5 libros de Moisés. Esa es la Torah. La otra,
otra que los judíos le llaman es la Bereshit, conocido también como la Tanaj. Tanaj. ¿Cuál es la Tanaj? Perdón, de los judíos. Ok, Tanaj. Viene siendo Torah, viene siendo profetas, viene siendo históricos, viene siendo poéticos, viene siendo poéticos, históricos, proféticos, Torah, viene siendo sabiduría. Dígame un libro de sabiduría. Un libro de sabiduría. Proverbios. Un libro poético. Un libro histórico. Ok, sabiduría. Me dijeron que era Proverbios. Poético. Poético está Proverbio, Eclesiastés, Cantares, El poético es Cantares. Hay todavía más. Históricos. Histórico, Josué, Samuel, Ruth, Reyes. Es primera, segunda de Samuel, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Reyes, Josué, Esdras, Nehemías, Esdras, Nehemías. Esos son los históricos. Los proféticos. Palabras que no vienen en su examen. Los proféticos ya lo dijeron, que Job, Salmos. ¿No? ¿Cuáles son los 4 primeros profetas? Conocidos en el cristianismo. Son 4 profetas mayores. Proféticos. Dígame los 4 profetas mayores. No. Estamos hablando de libros. No. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Proféticos, vamos, proféticos. Samuel. Viene siendo Isaías. ¿Cuál otro? Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Jeremías. Lamentaciones es el libro de Jeremías. Y ese no es profético. Ese simplemente es una... Ezequiel. Samuel no es profeta. No es libro profético, ese es libro histórico. ¿Y Ezequiel? Ezequiel, ¿cuál otro? Falta uno. Falta un profeta mayor. Así conocido. Ahorita ya me salí de lo que viene siendo de los judíos. Daniel. Me fui a lo que viene siendo el cristianismo. Así es como lo marca el cristianismo. Los profetas mayores y profetas menores. Pero en el judaísmo todos son proféticos. ¿Cuál es el otro? Los menores. Esos son muchos, son bastantes. Son 12. Sí, bastantes. Son 12 profetas menores. Váyase hasta el índice. Vaya al índice, hermana. La clase, hermanos, de este domingo, esa es. El libro que le dieron a ellos de este domingo,
Ese es, ahí se lo tengo a usted. Ya me adelanté a la clase. No, el domingo ¿qué pasó? Sí, por eso. No, ellos ya lo recibieron. Lo que pasa fue que, ¿qué pasó? Que usted, cuando le dijimos de la clase el domingo, usted no había llegado y yo no lo volví a repetir cuando usted ya había llegado. Pero como quiera, ahí está su libro. Ahí está. Entonces, Ellos lo es tienen. Oseas, Malaquías, Jonás, Abdías, Amós, Joel, Joel, Nahum. Esos son los profetas, son conocidos como profetas menores. Profetas mayores son 4: el llorón, el evangélico, el siervo y no me acuerdo cómo lo conoce. Ezequiel, perdón. Entonces, bueno, ahora sí que nos salimos un poquito del tema, pero son cosas que muchas veces nosotros tenemos que aprender ya a este nivel. Cómo son clasificados en la Biblia, tanto por los judíos como por los cristianos. ¿Sí? Ya vimos por los judíos, ahora por los cristianos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo está dividida nuestra Biblia, nuestro nuevo pacto, el Nuevo Testamento? ¿Cómo está dividido? Por libros y cartas. Libros, ¿cómo los separamos? ¿Cómo están clasificados estos libros? Tenemos libro profético. ¿Cuál es el libro profético? ¿Cuál es ese libro profético que tenemos nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento? Apocalipsis. Ese es el libro profético. Ahora, libros evangélicos. ¿Cuáles son esos libros evangélicos? Mateo, Lucas, luego ¿cuál sigue? Marcos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, así es el orden. Ahora, cartas apostólicas, ¿cuáles son? Díganmelas en orden. En orden. Vamos a ver, vámonos en orden. De semanas pasadas se me había olvidado decirles que lo vamos a hacer por orden. Porque dijo que habían cartas paulatinas y cartas paulinas. Pero aquí dice paulatina. Sí, son las cartas paulinas. Y las cartas generales. También se le conocen como cartas universales. Ok, vamos por orden. Romanos, de ahí viene primera de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Luego sigue Gálatas, Efesios, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Ahí están. No, primeramente cartas paulinas. Que ya las tengo yo. Sí, lo que pasa es de que tenemos cartas paulinas de iglesia, que esas son las iglesias, y las cartas paulinas personales, sí, que ya viene siendo para Tito, para Timoteo, para Filemón, sí.
Esas son cartas, ya son personales, o sea que ya no son Pero en la Biblia eclesiásticas. En la Biblia la tienen como cartas paulinas. Ajá, pero son paulinas. Pero ya más profundo, sí, también se dividen las cartas paulinas. Las cartas paulinas eclesiásticas, que son para las iglesias, y las cartas paulinas personales. Ahora, ¿cuáles son las universales? Serán las mismas cartas generales que dicen. ¿O generales? Está Hebreos, Santiago. No es Hebreos. También Ok, primera y segunda de Pedro. 1, 2 y 3 de Juan. La de ¿cómo se llama? Santiago. La de Judas, la de Judá. ¿Cuál es el libro histórico que tenemos? ¿Cuál es el libro histórico que tenemos? Libro histórico aquí hay mucho, dice que Josué fue ese. No, pero estamos en el Nuevo Testamento. Es que aquí, No. ¿Cuál es el que sigue después de Juan? Hecho. Hechos. pero es que usted lo está diciendo diferente a lo que está en la Biblia. No, yo lo tengo desde. Porque míreme, aquí está en el orden del antiguo. Sí, pero es que ya vimos el antiguo. Usted tiene la otra. No, lo que le estoy diciendo que aquí está como está el antiguo, el primero que explicó. Acá Ajá. está como está el Nuevo Testamento y aquí está como está el Nuevo ¿Cuáles son Testamento. los que usted tiene como históricos? No es que no hay, por eso Sí le digo, hay. solas, miren, venga a ver. Es el libro de los Hechos. No, histórico, sí, aquí está el libro de los Hechos. Es el libro de Pero los Hechos. solo tiene estos tres, dice el libro histórico, cartas paulinas y cartas generales. Y eso es Cartas todo. generales, en otra Biblia lo llaman como cartas universales. No, pues sí, pero ya lo que estaban diciendo ahorita, como por ejemplo que le quitó Timoteo, Filemón a los libros En otras Biblias los marca también como cartas paulinas eclesiásticas, que son para la iglesia, y cartas paulinas pero está mal personales. como lo tienen aquí. ¿O No, lo que pasa es que ahí te lo está haciendo más general. ¿Sí me entiendes? Pero ya más, como quien dice, ya pasando a otro nivel, Porque ya se viene dando. yo lo estudio de y aquí lo estudio como No, está aquí. Sí, hermana, yo he tenido muchas Biblias y por eso les digo, algunas dicen universales, otras dicen generales. Entonces, ¿cómo es que ese mismo autor o esa misma editorial trabaja? Para usted, ¿a dónde cabe primera de Timoteo y segunda de Timoteo? Como personales. Como personal, y aquí está como carta paulina. Pero también es de Pablo. No, lo que quiero es ubicar. Sí, O sea, que quiere decir que aunque Por eso. como cartas personales o como Paulina, es la misma es la misma cosa. La más que lo que, o sea, es la misma. Paulinas, podemos encerrar todas esas, las que menciona. Primera carta a Timoteo, segunda de carta a Timoteo, Tito, Filemón, las podemos encapsular como paulinas. Pero ya cuando empezamos a desmenuzar más todo eso de paulinos, encontramos cartas eclesiásticas y cartas personales. ¿Sí me entiendes? Pero todo esto son paulinas, porque son de Pablo. Sí, son de Pablo. Entonces ya en las universales son generales, ¿verdad? Ya encontramos allí. Pero no sabemos si realmente, muchos consideran que Hebreos es de Pablo, pero no está realmente, muchos lo consideran, porque Proverbios, muchos de los proverbios que hay allí son de Salomón y hay otros que también son de otros sabios. Y del Salmo del 73 adelante de Muchos de esos salmos también son de, ¿cómo se llama este autor? Porque muchos de esos salmos son de David y otros son de... Debe ser Salomón también, porque No, es otro personaje que ahorita no me acuerdo su nombre. Sí, Son como tres nombres diferentes. de salmos. Son tres autores diferentes. Sí, yo lo leí. Sí, son tres autores diferentes ahí en Salmos, pero la mayoría son de David. Sí, Sí, la mayoría. Entonces, bueno, ok. Aquí es donde, bueno, ya vimos cómo están clasificadas,
se clasifican, lo clasifican los cristianos, la Biblia, y cómo la clasifica el judío, su Biblia, porque ellos no traen los evangelios, ¿sí? Los libros evangélicos. Ahora, esos libros evangélicos fueron precisamente estudiados para ser aceptados, porque hay muchos más evangelios que no fueron aceptados, que no cumplen con todas las reglas que se propusieron para poder ser aceptados, ser canónicos. ¿Qué es canónico? Es como en los 4 evangelios dicen que hay una confusión, porque como casi dicen lo mismo. Entonces no saben quién escribió primero cada quien, aunque creen ellos, dicen que fue Mateo, pero otro piensa que fue Marcos, y que se recogió al otro y que no sé. Bueno, ¿qué es lo que dice en el Perdón, principio? yo busqué aquí, dice que quiénes fueron los autores que escribieron el libro de Salmos. Dice que, unos son de David, del 73 en adelante, dice que mientras 12 salmos son de Asaf, 11 de los hijos de Core. Ajá,